La palabra honor se puede entender de varias maneras. Una se refiere a ciertas cualidades de rectitud, honestidad, decencia, respeto, sobre todo de un buen nombre. Se dice entonces que quien tiene estas cualidades es un hombre de honor, y lo que más le importa a ese hombre es su prestigio, su buen nombre. O sea, incluso cuando es pues, afectado en esto, es capaz de batirse en un duelo a muerte para lavar su honor, ¿sí? Significa también respetar, estimar, tenerle mucho respeto. Por ejemplo, se dice que se le rinden honores a la bandera. Y eso no significa que la bandera, que es solamente un símbolo, pues tenga esas cualidades. Pero todo esto porque hay, hay personas que merecen honor. El honor se tiene que merecer. Solo tiene que recibir honor el que lo merece. Dice, no sé si sea un dicho, que honor a quien honor merece. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 a 25. Y dice así la palabra de Dios. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho entre nosotros, por tu palabra que te pedimos, tú nos instruyas a través de ella, pero sobre todo a través de tu Espíritu, que uses la palabra para hacernos entender lo que tú quieres hacernos ver esta mañana, sobre todo que podamos ver hacia dónde nos dirige y siempre apunta todo a Cristo y su obra. Ayúdanos, Padre, ponemos este tiempo en tu mano para que tú luces de acuerdo a tu voluntad, que guíes a tu iglesia en todo lo que estamos haciendo por medio de esta palabra, que sea para tu gloria. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Pablo está instruyendo a Timoteo sobre el trato que se debe dar a las personas en la iglesia. Él debe mandar y enseñar estos principios que van de acuerdo a la palabra de Dios para que la iglesia crezca y madure de una manera sana. Ya le dio instrucciones acerca
de los ancianos, los jóvenes, las ancianas y las jóvenes. Después, cómo tratar a las viudas y a los que tienen necesidad. Ahora le dice cómo tratar a los ancianos, pero no a los ancianos de edad, sino a los ancianos que son oficiales en la iglesia. Entonces, lo primero que dice que hay que dar honor para los ancianos. Dice los versículos 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo mandó a Timoteo honrar a las viudas verdaderas, haciendo que recibieran una ayuda económica de la iglesia. Hay otro grupo que debe ser honrado en la iglesia. Son las personas que ocupan el puesto de anciano en la iglesia. Este término de anciano procede de la sinagoga judía, en la que los que la presidían, los que estaban al frente, eran los hombres de mayor edad. En la iglesia se tomó el nombre y se usa como un sinónimo de obispo o pastor sin importar la edad. Antes de considerar a qué se refiere esta honra o este doble honor que se menciona aquí, hay que entender lo que Pablo quiere decir y lo que no quiere decir con que gobiernan bien. No quiere decir que los ancianos gobiernen la iglesia de la misma manera en la que un rey gobierna los asuntos de su reino sentado en un trono y ejerciendo su autoridad. En el contexto de la iglesia, solo Cristo se sienta en ese trono. Solo Él tiene autoridad sobre la iglesia. Los ancianos tampoco gobiernan en un sentido espiritual, como si fueran un papa o un gurú, que se enseñorean de la conciencia del pueblo con una autoridad igual o incluso superior a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios debe gobernar tu conciencia y solo la palabra de Dios puede educar tu conciencia. Nunca debes permitir que un hombre o incluso un ángel cambie la autoridad de la palabra de Dios y la quite de tu conciencia. Dice Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que los hemos anunciado, sea anatema. De esta manera, si un anciano o pastor enseña en contra de la palabra de Dios, debes desechar esa enseñanza. Lo que Pablo quiere decir aquí con la palabra gobernar es que los ancianos son designados por Dios, son instalados, confirmados y reconocidos por la iglesia para gobernar los asuntos espirituales de la iglesia. Son responsables de dirigir el curso y la vida de la iglesia de acuerdo con los principios generales que están contenidos en la palabra de Dios. Ellos son los responsables de supervisar y organizar los medios por los cuales la iglesia va a cumplir con dos propósitos principales que tiene la iglesia en este mundo. El de adorar debidamente a Dios con todos los elementos mandados en la palabra. Y segundo, proclamar el evangelio para salvación
a través de Jesucristo, como Él mismo mandó a la iglesia por medio de la Gran Comisión. Y es con ese fin que la iglesia debe ser guiada y supervisada por los ancianos, así gobernada. Hay otros modelos de gobierno en otras iglesias, como el de una junta directiva o incluso el gobierno de toda la congregación, como si se tratara de una democracia. Pero estos modelos no son bíblicos. El único legislador y autoridad en la iglesia es Cristo. Los ancianos tienen una autoridad, sí, pero una autoridad delegada y acotada por la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho. Para actuar, tienes autoridad, para actuar en la iglesia que los reconoció y siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Así como los ancianos tienen responsabilidades hacia la iglesia y hacia sus miembros, la iglesia tiene responsabilidades que cumplir hacia sus ancianos. Y una de ellas es honrarlos. Dice la segunda parte del versículo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que especialmente predican la palabra y enseñan la doctrina, de entre aquellos que gobiernan bien, son los que son tenidos por dignos de doble honor, porque ellos son los que lideran con mayor capacidad, ya que por su estudio continuo de la palabra estarán mayormente equipados para discernir la voluntad de Dios para su iglesia. Los ancianos que son gobernados por la palabra de Dios, ellos mismos estarán mejor preparados para gobernar el pueblo de Dios, porque la palabra de Dios es donde se discierne la mente de Dios. Y por otra parte, la palabra es la herramienta específica que el Espíritu Santo utiliza para santificar, cambiar y avanzar su iglesia en este mundo, la iglesia de Cristo. El honor dado a los ancianos, dice Pablo, está por encima del que se ha declarado para las viudas. Afirma que los que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor. Pues el trabajo de los ancianos es gobernar. Y si su trabajo está bien hecho, solo se puede determinar por las normas de Dios y no por las normas de los hombres, no por la opinión de los hombres. Las personas se pueden sentir complacidas cuando escuchan cosas que ellos desean escuchar, cuando escuchan lo que quieren escuchar, pero solo lo que está de acuerdo a la verdad de Dios está bien enseñado y bien dicho. La iglesia debe reconocer el trabajo bien hecho. Es posible que en Éfeso la iglesia descuidara su responsabilidad hacia sus ancianos y por eso el mandato de Pablo. Y hay quienes piensan que los pastores no deberían recibir una remuneración y que si lo hacen, entonces son asalariados que hacen su trabajo por dinero y pues que no estaría bien. Pero eso no es un pensamiento bíblico. Dice Primera de Corintios capítulo 9 versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del
altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Había, y en la actualidad hay, y por desgracia abundan, falsos maestros del Evangelio que usan el Evangelio para obtener ganancias. Son obreros fraudulentos que no hacen bien su trabajo. Las personas que los siguen, que los quieren oír, no tienen corazones regenerados y aman la mentira. Ponen su esperanza en ser prosperados o ser sanados o en cualquier otra cosa vana. Un ministro que hace bien su trabajo no busca reconocimiento, ni fama, ni beneficios materiales. Lleva a cabo su trabajo con fidelidad y humildad, sabiendo que Dios es el que va a bendecir su trabajo como Él quiera y cuando Él quiere. Pero la iglesia debe honrar a sus ancianos, especialmente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Deben recibir doble honor. Esto supone que hay ancianos que aunque son capaces de enseñar, porque ese es un requisito para ser anciano, no son designados por la iglesia para hacer esto de una manera regular. Pero aquellos que trabajan en el ministerio de la palabra y en la doctrina deben ser tenidos por dignos de doble honor. El ideal bíblico es que haya una pluralidad de pastores en la iglesia, todos con igual autoridad. Entonces, el doble honor no significa que la congregación les tenga más respeto o que ellos tengan mayor influencia en las decisiones que otros pastores. El significado de doble honor, pues, se aclara en el versículo 18, que dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces la palabra salario indica de qué está hablando. Aquí Pablo usa primero un pasaje del Antiguo Testamento de Deuteronomio 25:4, tomando un principio en la ley de Moisés, y los bueyes en la época antigua eran usados para trillar el grano. Trillar es esa operación de separar la paja del grano, de quitarle la cáscara. Eso se hacía por medio de un instrumento que se llamaba trillo, que era jalado, era un instrumento muy pesado, jalado por bueyes. Y poner bozal al buey que estaba trillando, pues hubiera sido cruel por no permitirle comer algo del trigo que estaba limpiando al estar trabajando pues tan duro. El mismo principio lo da para los ancianos. La idea es que sería cruel o inadecuado descuidar al que está dedicando mucho tiempo y trabajo estudiando, preparando y predicando la palabra. Después usa un pasaje de Lucas 10, cuando nuestro Señor manda a 70 de sus discípulos a varias ciudades a predicar y les dice que cuando vayan ahí, entren a las casas, coman y beban, a todas las ciudades donde irían, predicar el Evangelio, y Jesús dice que reciban todas esas atenciones porque el obrero es digno de su salario.
Esto no significa que los ancianos deban recibir grandes cantidades de riqueza. Después no podrían exhortar a la congregación a huir de las riquezas de este mundo y seguir a Cristo, tal como Pablo lo hace al final de la carta. Ahí en 1 Timoteo 6:17, él le dice a Timoteo, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo que significa es que las necesidades y el bienestar de los ancianos que están trabajando en el ministerio de la palabra deben ser grandemente considerados por las personas a las que supervisan. Sus necesidades deben ser cubiertas regularmente y deben ser discernidas por el pueblo de Dios. No deberían tener que pedir nada en ese sentido. El doble honor significa la consideración intencional para garantizar que ellos y sus familias puedan tener una vida digna, puedan sustentarlos y cuidarlos en ese sentido. Este es un tema que pues normalmente no predicaría y menos por gusto, pero no lo hago pensando en, pues, en mi persona. Yo estoy muy agradecido con lo que recibo de parte de la iglesia, pero pensando en un futuro, va a llegar necesariamente otros pastores y la iglesia tiene que tener entendido esto. La iglesia necesita alguien que esté dedicado, por lo menos una persona de tiempo completo para que la iglesia pueda funcionar. Si no, es sumamente difícil. Hay quienes lo hacen, dignos de admiración, pero la verdad es que es algo muy pesado, que pocos hombres pueden hacer y bueno, tenerlo en cuenta. Después tenemos la acusación contra un anciano, dicen los versículos 19 y 20. Contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La posición de un anciano debe ser protegida. Un anciano fue visto por la iglesia por un tiempo, fue observado, fue reconocido, fue de acuerdo a las calificaciones, entonces se le debe dar ese beneficio, ese honor también de darle el beneficio de la duda siempre. Pablo mismo fue acusado falsamente muchas veces. Ponían en su boca cosas que nunca había dicho y decían que había hecho cosas que él no había hecho. Por ejemplo, en Hechos 21-28, tenemos este versículo que dice, dando voces, hablando de Pablo, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo la ley de este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Sus enemigos dentro de la iglesia murmuraban y decían que él no era un apóstol verdadero. También el apóstol Juan sufrió acusaciones de parte de falsos maestros. Entonces, con razón, tenía temor de que se presentaran críticas contra los ancianos de la iglesia, ya fuera por oposición al evangelio o como una respuesta a las exhortaciones que debía hacer,
el anciano, y a la disciplina que a veces tenía que aplicar en la iglesia. Y esto podía causar el disgusto, pues, a algunas personas. Para tener en cuenta una acusación, esta acusación tenía que ser presentada formalmente. Esto significa presentar una acusación ante las autoridades, como se hace aquí una acusación hecha, por decirlo así, ante el Ministerio Público, ¿no? Con todas las de la ley. No podía basarse en un rumor, no podía ser de oídas. Las acusaciones sin fundamento debían ser desechadas o deben ser desechadas automáticamente. Para admitirlas, debía haber 2 o 3 testigos que hubieran presenciado el hecho, así como manda el principio de la disciplina en Mateo 18. Este principio también se encuentra en la ley del Antiguo Testamento, que pedía también siempre 2 o 3 testigos. Sin este requisito, los ancianos ni siquiera tienen que responder a la acusación. Se debe considerar como un rumor. Dice Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor, no te no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Sin embargo, habrá ocasiones en que se cumplan los requisitos, que se presente la acusación con los testigos. Entonces, se procede a hacer una investigación, se hace la investigación y se comprueba que los hechos de la acusación son ciertos. Entonces, deben ser reprendidos delante de toda la congregación para que los demás también teman. Los ancianos que persisten en pecar, es decir, que tienen una práctica pecaminosa, su manera de vivir, no puede ser pasado por alto. Se debe de castigar con mayor severidad. No solamente se debe hacer sentir la carga del pecado en su conciencia, sino que debe hacerse en presencia de los demás pastores para que ellos también puedan sentir temor de hacer el mal. Dice el versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esta es una exhortación muy fuerte, casi como pidiendo a Timoteo que haga un juramento. Es algo muy serio para Pablo. Le dice, escucha bien esta exhortación. Si no lo haces, no tienes excusa. Esto es sumamente importante. Estás delante de Dios y de los ángeles de Jesucristo que también van a estar presentes en el día del juicio. Bueno, ¿a qué se refiere estas cosas? Pues a lo que acabo de decir en los versículos 19 y 20. Se trata de proteger a la iglesia, especialmente cuidando la integridad de los ancianos. Si una acusación resulta verdadera y el anciano se niega a arrepentirse, debe reprenderlo fuertemente delante de todos porque persiste en pecar. Te encarezco delante de Dios y de sus ángeles escogidos que hagas estas cosas. No permitas que el temor al hombre te haga descuidar este deber tan importante para que no seas responsable de la contaminación de toda la iglesia. La razón es que la impureza de los ancianos
es desastrosa para la vida de la iglesia. Si la levadura del pecado sin arrepentimiento debe extirparse de cada miembro de la iglesia en general, a fin de evitar la propagación de esta infección del pecado por todo el cuerpo, con mayor razón debe limpiarse de la cabeza de la iglesia debido a la influencia que tienen los ancianos en el resto del cuerpo. Pablo sabía lo difícil que es enfrentar el pecado, especialmente contra alguien que tiene influencia significativa en todo el cuerpo. Y recordamos cuando Pablo tuvo que reprender a Pedro. Pedro, el principal de los apóstoles, hay quienes eran de Pedro, ¿no? Decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Tenía mucho apoyo. No se detuvo, no le tuvo temor al hombre. Estaba por encima su temor a Dios. Entonces, Timoteo debe ser llevado al temor al Dios invisible y no al temor del hombre visible, por muy fuerte y apoyado que esté. Solo recordar la realidad de la presencia de Dios obligará a Timoteo a enfrentar el pecado de esta manera, especialmente en el liderazgo. Y esto sin duda, enfrentar el pecado a cualquier nivel, involucra conflictos. Y naturalmente, pues nadie quiere conflictos. De hecho, todos tratamos de evitar conflicto. El hecho de que Timoteo tenga la tendencia a ser un poco retraído, solo lo hace más susceptible a sentirse intimidado ante el conflicto, o por lo menos a comprometer en cierto sentido sus decisiones. Pero en un contexto donde el pecado no es enfrentado en el cuerpo, y especialmente entre los ancianos, eso puede llevar a la destrucción de la iglesia. Entonces tiene que ser imparcial, totalmente objetivo, no irse ni de un lado ni del otro. Por eso es que Pablo da a Timoteo esta severa exhortación. Quiere que Timoteo tenga un gran temor de Dios, como lo debe tener cada creyente. Ese es el mayor virtud y la mayor protección contra el pecado. El pecado, siempre que aparece, es porque hemos perdido ese temor de Dios. Tener ese temor le dará la motivación y la convicción necesaria para estar firme ante el pecado a cualquier precio. No importa que pierda contribuciones financieras o que pierda el apoyo de una parte de la iglesia. Y todo lo anterior lleva a Pablo a decirle a Timoteo, en el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Con esto le está dando la manera de evitar que se presenten situaciones que puedan provocar la caída de ancianos y la potencial contaminación de la iglesia. Es mejor prevenir que lamentar. Sé muy cuidadoso para ordenar a ancianos y ponerlos en el liderazgo de la iglesia. No te apresures a poner hombres en el ministerio. Toma muchas precauciones para asegurarte
de que realmente están cualificados, porque su subida rápida a la posición puede llevar al desastre. Cuando caen en algún pecado grave, no habiendo sido correctamente preparados o incluso están ahí sin haber sido llamados al ministerio. No existe ninguna manera para garantizar la pureza consistente de un hombre a lo largo de toda su vida. Y hemos visto casos de personas, de pastores, que ya siendo maduros, ancianos de edad, caen, ¿no? Pero sería terrible poner a alguien en el liderazgo cuya falta de cualificación podría haber sido descubierta con una observación paciente de aquellos que buscan elevar al hombre. Pablo no quiere que Timoteo participe en la responsabilidad de causar contaminación y posiblemente división en la iglesia por elevar a un hombre prematuramente sin examinarlo correctamente, con mucho cuidado, a la luz de todas esas cualificaciones necesarias que ya dio en el capítulo 3, versículos 1 a 7. Esta es una de las razones por las que Pablo, al dar esas calificaciones, le dice a Timoteo que un neófito, un recién convertido, no está calificado para ser anciano, debido a su facilidad de caer en el orgullo y entonces ser envanecido y caer en el lazo del diablo y caer en la condenación. Uno que está equipado para el ministerio debe ser un hombre con experiencia, no solamente con el conocimiento de la palabra, sino también en su crecimiento, en su propio crecimiento en la gracia. Debe haber sido probado y humillado en varias formas, equipado por medio de experiencia personal que viene con el tiempo y las pruebas, de modo que pueda enseñar a otros y para que él mismo pueda librar las trampas del enemigo. Debe haber pasado algún tiempo bajo la disciplina de Dios, bajo el zapato de Dios, donde su orgullo ha sido pisoteado, para que viviendo con su propia debilidad y fragilidad pueda ser conducido a oír a Cristo como su único refugio y fortalecerse en su fuerza y en su gracia. Ahí, en su propia debilidad, es cuando Él será fuerte, fuerte en Cristo. Y entonces estará listo para el oficio. Por lo tanto, Pablo ordena que un neófito no sea puesto en el oficio y que la ordenación o la instalación de un hombre no debe ser hecha demasiado rápido para que un hombre no cualificado o sin experiencia sea puesto en ese lugar, llevando a su propia caída y a poner una mancha en la iglesia. Ser descuidado al poner hombres en el oficio por hacerlo rápido es una receta para el desastre. Y los que eluden su responsabilidad de proteger la santidad del oficio participan en los pecados de aquellos que caen, deshonrando su propia pureza en el proceso, al no ser vigilantes, fieles sobre el cuerpo de Cristo. Pablo está consciente del gran peligro. Muchos
de los problemas que él aborda en esta carta han sido provocados por personas que estaban puestos en una posición de influencia, por personas que enseñaban. Recordemos que le tuvo que decir a Timoteo que dijera a algunos que ya no enseñaran. ¿Sí? Por lo que advierte Timoteo, vincula la pureza de Timoteo a esa responsabilidad que tiene y lo exhorta, lo exhorta delante de Dios y de los ángeles, buscando hablar a la conciencia de Timoteo para que haga su parte y se asegure de hacer estas cosas y que no se haga una grieta en la iglesia por no tener cuidado de estas cosas. Si el enemigo ataca a Timoteo y Timoteo cae, pues se causaría un daño irreparable. Por lo que Pablo está haciendo lo que le está ordenando a Timoteo. Está exhortando a Timoteo para que no caiga en esa falla de la que le está advirtiendo. Está haciendo con Timoteo lo que Timoteo debe hacer con aquellos que están bajo su cargo. El ministerio pastoral debe ser vigilado. Por eso es necesaria la pluralidad de pastores. Un pastor es un pecador que necesita ser pastoreado. Consérvate puro es una recomendación personal para Timoteo y eso da paso a otra recomendación también personal. Dice en el versículo 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo no era una persona, no era dado al vino. Al parecer, se había ido al otro extremo y se abstenía totalmente. Era un problema de esa época en la que el agua era insalubre y causaba infecciones, sobre todo infecciones estomacales, y posiblemente estas infecciones eran esas enfermedades frecuentes de Timoteo. Entonces le recomienda el uso del vino, pero como una medicina. También se acostumbraba en aquella época a mezclar agua con vino para pues, purificar un poco el agua. El problema no es el vino, sino que los seres humanos abusen o hagan mal uso de él. La palabra no prohíbe tomar vino, pero se opone firmemente a la embriaguez en muchos pasajes. Pero bueno, vamos a ver uno nada más, Isaías 5:11, que dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Ay de ellos, ¿no? Lamento fuerte. Después de esta pequeña digresión, regresa al tema de las precauciones necesarias antes de instalar a alguien como anciano. Es en los versículos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que de otra manera no pueden permanecer ocultas. Aquí se recalca que no se deben imponer las manos con ligereza. Imponer las manos es instalar en el oficio. Instalar las manos es un símbolo, pero bueno, vamos a hablar de eso en ese momento. Pero hay dos tipos de personas que viven en pecado y hay que hacer una distinción.
Los primeros son los que hacen el pecado tan abiertamente que se hace evidente, que se resalta qué tipo de persona es y pues no se le deben imponer las manos, no se debe instalar como pastor. Hay otros que viven en pecado y nadie se entera, hasta que finalmente se descubre. En ocasiones, Dios juzga a un pecador en esta tierra, pero que no lo haga inmediatamente no significa que no lo vaya a juzgar. Sus pecados serán descubiertos y a veces serán, permanecerán ocultos hasta el día del juicio final. Lo mismo se aplica para las buenas obras. Dios a veces bendice a un creyente aquí por algo que él ha hecho. Entonces, Dios puede recompensarlo aquí mismo, pero la mayoría, porque sabemos que el galardón es grande, pero no es en este tiempo, no es en esta vida. Entonces van a tener que esperar hasta estar en la presencia de Dios. Él escudriña la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras, para que reciba lo que merece, según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nadie escapará del justo juicio de Dios. El pecado nos condena eternamente. Ningún hombre puede librarse del pecado por sí mismo, ni con buenas obras, ni siendo religioso. Es una gracia. Y es por alguien, por medio de un Salvador. Necesitas un Salvador. Necesitas a Cristo, que se hizo hombre para pagar por el pecado en la cruz, sufriendo por el castigo que merece el pecado. El castigo es la muerte, la segunda muerte, la muerte eterna. Se salva, como decíamos, por gracia, sin ninguna intervención o ayuda humana. Lo hace por medio de la fe. Salva a los que confían en Él y solamente en Él para su salvación. Entonces, no confíes en que tus pecados no han sido descubiertos. No confíes en que tus pecados no han tenido una consecuencia grave aquí en la tierra. Nada queda oculto a los ojos de Dios. Confía en Cristo, el único Salvador.